Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por la División de Consultoría para el Sector Financiero de EY en la región norte. Como división, llevamos más de 20 años en la región atendiendo a las instituciones financieras más prestigiosas desde nuestras oficinas en México, Colombia, Centroamérica, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros. Actualmente somos más de 200 consultores especializados en la región en bancas, seguros y valores, lo que garantiza una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy damos inicio a una serie de webinars de nuestra práctica de riesgos y comenzaremos presentando nuestra visión y perspectivas de análisis de riesgos de créditos para las instituciones financieras frente a la pandemia de COVID-19. La actividad tiene una duración prevista de 1 hora. Todas las preguntas que desee realizar, le invitamos a que las escriba en el área de questions o preguntas, ubicado en el panel de control. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos al finalizar la sesión. Sin otro particular, les presento brevemente a nuestros expertos del día de hoy. En primer lugar, contamos con la presencia de Leonidas Rey, quien es líder de la práctica de riesgos en Centroamérica y Panamá, Senior Manager de nuestra práctica de servicios financieros y profesional con más de 18 años de experiencia en el sector. Leonidas tiene una gran experiencia profesional en el diseño de implementación de modelos de evaluación y cuantificación de riesgos de crédito y mercado, entre otros. También nos acompaña Jaime Casco, quien es manager y miembro clave del equipo de riesgo de EY para Centroamérica y Panamá, con más de 14 años de experiencia en la industria. Tiene un conocimiento profundo acerca de las mejores prácticas de riesgos de crédito, mercado y liquidez y riesgos operacionales. Es MBA de la Escuela de Negocios de Holt International Business School en Estados Unidos, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y contador público autorizado. Por último, y no por ello menos importante, nos acompaña el día de hoy José Rafael Sánchez, quien es Senior Manager de la práctica de servicios financieros de EY y miembro del equipo de Customer and Growth. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector financiero y ha trabajado en la implementación de modelos de actuación, así como también en el área de inteligencia de clientes y mercadeo analítico. José Rafael es administrador de empresas de la Universidad Católica Andrés Bello y cuenta también con un MBA en Holt International Business School en Boston con especialización en Harvard University. Sin otro particular, les dejo el día de hoy a nuestros especialistas de la mano de Leonidas Rey. Muy buenos días, gracias a todos por su participación en este importante evento. Creo que hemos tratado de preparar una conferencia donde podamos ver los impactos que está teniendo en instituciones financieras, todos los mecanismos mitigantes y acciones que están tomando las instituciones, sobre todo en primer lugar para ayudar al público, a los clientes, y en segundo lugar, evidentemente, para poder mitigar esos efectos y esos impactos en sus estados financieros. El siguiente. Dentro de esta hora que vamos a estar conversando con ustedes, vamos a tener una pequeña agenda donde vamos a ver un poco la situación actual. Un panorama de las prioridades que tiene que tener el gerente de riesgo dentro de esta nueva normal y cómo vamos a estar trabajando y mitigando estos riesgos. Un poco también revisar cuáles son los impactos a nivel regulatorio, financiero y contable, muy brevemente sobre estas acciones que se están tomando y sobre todo referenciar tanto lo que son los impactos contables a nivel regulatorio como son los impactos contables a nivel de normas internacionales de información financiera y cómo pueden hacer las organizaciones para tratar de estimar esos impactos. Posteriormente vamos a hablar un poco de unos productos importantes que estamos tratando o estamos implementando para ayudar a las organizaciones para evaluar esos impactos en la organización y cómo afrontar de manera comercial o con estrategias comerciales, cómo alinear esas acciones a los impactos que va a tener esos mitigantes que estamos teniendo. Entonces, a continuación les dejo a Jaime Casco, quien va a estar conversando un poco de la situación actual de esta nueva Gracias, Leo. Bueno, buenos días con todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por dejarnos compartir nuestra visión y análisis sobre la situación actual.
Definitivamente el mundo hoy por hoy estaba atravesando una crisis que conlleva varias situaciones para todas las personas. Estamos atravesando situaciones de aislamiento totales o parciales, estamos evidenciando cierres de fronteras, lo que ha causado que la movilización tanto aérea como terrestre y marítima se minimice al máximo. Y en general esto ha puesto al sector financiero en una situación inesperada y que definitivamente requiere que se tomen medidas drásticas e inmediatas. Entonces, lo que queremos compartirles ahora, como bien mencionó Leo, es cuál es nuestra visión, cómo hemos nosotros identificado cuáles son los riesgos o las situaciones que van a afectar, en este caso, en el webcast de hoy día, el riesgo de crédito, y poder comentarles las soluciones que como EY estamos tratando de ofrecerles. Como pueden ver en el gráfico a la derecha, las principales, pero no las únicas impactos que ha tenido el COVID-19 en nuestras economías y que deben prestar bastante atención las instituciones financieras son volatilidades de los mercados financieros, estamos afrontando o viendo casos de potenciales pérdidas financieras. De por sí en las principales bolsas del mundo, como en los Estados Unidos y en Europa, hemos visto que los indicadores han bajado o han perdido su valor en términos récords, ni siquiera antes vistos en crisis anteriores como la del 2008. También estamos viendo aumento en la morosidad, en el pago de los créditos, y esto los bancos ya lo están viviendo en el día a día. Y parte de las soluciones o parte de los análisis que el equipo de riesgo tiene que hacer tiene que estar muy enfocado a esto y a dar soluciones. También estamos viendo que existe una paralización generalizada del consumo, y no solo del consumo por el tema del aislamiento, sino también de la oferta, porque debido a las medidas gubernamentales existen varias empresas que no pueden abrir. Entonces, esto está generando que, como ustedes saben, la oferta y la demanda, que es lo que mueve la economía, ha disminuido al máximo o a un nivel casi nulo. Entonces, esto lo que está generando es que incremente la tasa de desempleo, que se vaya y se mueva más allá de los rangos normales. Entonces, esta tasa de desempleo, ¿qué es lo que está causando? Nuevamente, que incremente la morosidad, y esto lo están viendo los bancos, y al incrementar la morosidad, también está generando que exista mayor requerimientos de provisión. Leonidas ya más adelante les va a explicar un poco cómo se estaba visualizando, cuáles son los factores más importantes al hacer los análisis de nuestra provisión por cuentas incobrables, pero esto definitivamente es un impacto que los bancos tienen que tener en cuenta, y ya lo están viviendo. Y también al dejar por diferentes razones, sea por temas gubernamentales o por temas internos, que han decidido las instituciones financieras en dar cierta flexibilidad a la moratoria de 90 días en la mayoría de regiones, en la mayoría de países de nuestra región, pues esto lo que está generando, lo que está causando es que los bancos tengan que adoptar nuevas estrategias para la liquidez. Es decir, tienen que estar en constante comunicación con bancos corresponsales y buscando otras fuentes de financiamiento para que su estrategia de calce de activos y pasivos pues sufra lo menos posible y se pueda afrontar estas situaciones. En general vemos que empresas o industrias muy importantes para la región, como la construcción, en el caso de Panamá específicamente, aerolíneas, pues están totalmente paradas, y esto está generando nuevamente el desempleo y la falta de movimiento en la economía. Y por último, pero no menos importante, es la degradación de las calificaciones de la deuda soberana y de otros valores que podemos tener nosotros en nuestro portafolio de inversiones. A pesar de que Moody's el día de ayer ya emitió o ratificó la calificación de riesgo que le dio a Panamá y la mantuvo en Baa1 con una perspectiva estable, esto no quiere decir que tenemos que quedarnos tranquilos o que tenemos que esperar que esa calificación se mantenga. De por sí, Fitch, que es una de las calificadoras más activas de nuestra región y que en Panamá trabaja con 24 bancos,
lo que está mencionando es que ellos están analizando y revisando la información día a día para poder mantener la calificación o trabajar con una calificación que esté lo más adecuada a la realidad de las instituciones. Entonces, estas calificaciones pueden cambiar es importante que nosotros demos ese seguimiento. En general vemos que los expertos, tanto economistas como expertos en medicina, dicen que las pandemias pueden durar entre 2 y 18 meses. Ahora, yo creo que lo que todos nos acerca más a una realidad apegada a los 18 meses, inclusive podría ser un poco más, al igual que dentro de algunos números que mencionaba el Banco Mundial, decía que en el segundo o en el tercer trimestre del año se espera que haya una recesión, pero en el cuarto trimestre una leve recuperación. Nuevamente, estos son números y los ejecutivos a cargo de Latinoamérica y el Caribe mencionaron que son perspectivas, son números que tratan de entregar cierta información a los diferentes usuarios, pero que esto no puede o no puede estar apegado a la realidad. Es más, consideraría yo que para este año va a ser toda una recesión y que para el siguiente año sí podríamos estar viendo una recuperación dentro de nuestra región. Un tema importante también, hablando del Banco Mundial, es que la perspectiva que ellos tienen es que el Producto Interno Bruto caiga en la región en general a menos 4.6. Para Panamá se espera que disminuya al menos 2%. Antes estaba previsto que haya un crecimiento del 4.2%. Entonces, ustedes ven ahí el impacto. Sin embargo, es uno de los mejores países o que tienen mejores perspectivas en la región. Podemos ver que Costa Rica espera que haya una disminución del menos 3.3%, en Nicaragua y El Salvador menos 4.3%, y Guatemala sí un poco más estable, o bueno, menos, o que presenta una mejor perspectiva con un decrecimiento únicamente del 1.8%. En general, todos estos datos económicos, lo que nos está diciendo o lo que tenemos que interpretar o leer como gerentes de riesgos es que definitivamente estamos afrontando una situación nunca antes vista. Esto, y nosotros cuáles son nuestras expectativas, es que primeramente van a incrementar los incumplimientos. Y esto, como gerentes de riesgo, como área de riesgo, lo vamos a ver reflejado en las probabilidades de incumplimiento. De por sí ya hemos conversado con varios de nuestros clientes y claro, esa es una de las mayores preocupaciones al día de hoy, cómo se va a ver esto reflejado en la provisión de la NIF 9. También estamos viendo que van a existir afectaciones en los valores razonables de las garantías y eso es uno de los mayores retos porque de aquí depende la suspicacia o la capacidad de análisis que tengamos como área de riesgo para poder segmentar e identificar cuáles de nuestros productos son los que más van a sufrir un golpe después de esta crisis o a través de la crisis y poder analizar la pérdida del valor de las hipotecas o de las garantías en general. Estamos atravesando la reprogramación de pagos y esto definitivamente va a afectar la liquidez y vamos a ver más adelante cómo se debería afrontar esto. Y otro tema muy importante y que también nuestros clientes nos han consultado mucho y lo vamos a conversar igual un poco más adelante es cómo estos análisis o todas estas cifras macroeconómicas que acabamos de conversar, de desempleo, de recesión, disminución del Producto Interno Bruto, cómo se va a ver reflejado en las perspectivas macroeconómicas que tengo que incluir yo dentro de mis escenarios. Por el lado del portafolio de inversiones, nuevamente, estar claros y dar seguimiento diario a las volatilidades, identificar también las degradaciones que pueden tener nuestras operaciones o nuestros instrumentos, y eso obviamente depende de la distribución o cómo tengamos nosotros nuestro portafolio. Siempre tenemos que estar activos y comunicando para que tengamos lo suficiente liquidez o que nuestros instrumentos sean suficientemente líquidos para afrontar cualquier emergencia. Todos estos son los datos o lo que hemos visualizado a grandes rasgos de nuestras conversaciones con los clientes y de las cifras macroeconómicas
que hemos estado revisando en los últimos tiempos con los diferentes agentes. Ahora, ¿cuáles son las prioridades? Y aquí lo vamos a segmentar en dos temas. Primero, en cómo nos vamos a adaptar a la incertidumbre, cómo podemos liderar. Y luego, sí, cuáles son los pasos del now, el next y el beyond, que es una estrategia o es una alternativa que ofrece EY, y no solo para las instituciones financieras, sino en general para la resiliencia de los negocios, en donde nos va a permitir decir y identificar cuáles son las prioridades para el hoy, para después de 6 meses y para el futuro después de la crisis. Con respecto a la adaptación a la incertidumbre, es importante que nosotros establezcamos e informemos desde la gerencia a todos nuestros empleados, a todos nuestros colaboradores, a todas las áreas, que tengamos una comunicación transparente y clara. Tenemos que mantener un proceso para identificar y evaluar los nuevos riesgos. Tenemos que estar siempre activos, tratar de ser proactivos en esta identificación y tratar de evitar de ser reactivos. Tenemos que mantener protocolos de comunicación muy claros, y esto es clave para el éxito de la identificación de los riesgos, y más aún ahora que estamos en una situación de aislamiento en donde todo es virtual. Tenemos que tener claros cuáles van a ser esos protocolos de comunicación. Tenemos que planear y participar en el desarrollo de escenarios, y a pesar de que esto puede sonar un poco o pensar que de por sí esto ya es una tarea del área de riesgos, sí hemos visto que en muchas de las instituciones el gerente de riesgos no forma parte tal vez de un comité de crisis, o no está formando parte en la toma de decisiones que puedes llegar, o en la información que puedes llegar a la junta directiva. Entonces sí es importante que se planee o que se tome en cuenta este análisis de escenarios, y que nosotros o el equipo de riesgo forme parte de esto. Y definitivamente tenemos que identificar los nuevos retos en riesgo de crédito a través de análisis individuales y de la industria. Como les decía, tenemos que saber cómo vamos a segmentar nuestra cartera para poder hacer los análisis de riesgo lo más adecuado posible y para poder tomar las decisiones acertadas. ¿Cómo vamos a liderar la organización? Pues tenemos que crear análisis dinámicos e impactos por locación e industria. Dinámicos. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos que tener análisis diarios, dar seguimiento a todas las variables macroeconómicas, a los índices de liquidez, a los índices de morosidad, y poder presentar y comunicar estos análisis a la alta gerencia y a nuestros comités de una manera muy rápida. Tenemos que desarrollar metodologías de alerta temprana. Nuevamente, como les decía, esto es clave para que primero nosotros agreguemos valor a la organización, y segundo, para que se pueda tomar análisis o se pueda tomar resoluciones a diferentes casos lo antes posible. Tenemos siempre que estar sugiriendo nuevos criterios para el otorgamiento de crédito, y esto va a ser también un reto para las organizaciones, no solo para el área de riesgo. Es cómo vamos a hacer nosotros ahora para afrontar y poder otorgar nuevos créditos, teniendo la flexibilidad y conociendo cuál es la realidad de nuestros clientes. Y también tenemos que entender el impacto en el valor razonable de las garantías, y como les decía yo, esto es un tema que va a afectar mucho y va a depender mucho de los análisis de segmentación que podamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora como gerentes de riesgo? Primero, tenemos que enfocarnos en las áreas de riesgo y comunicación con los stakeholders. Las áreas de riesgo son las que tenemos que hacer este assessment muy rápido y ser muy transparentes de la comunicación con nuestros stakeholders. ¿Cuáles son nuestros stakeholders? Estamos hablando de inversionistas, alta gerencia, miembros de nuestro equipo de trabajo, inversionistas, estamos hablando de calificadoras, todo el mundo que tenga esa necesidad de conocer cómo estamos y que necesitamos ser transparentes. También tenemos que entender el impacto de la volatilidad en los mercados financieros. Tenemos que alinear las estrategias de adecuación de capital con nuestras necesidades operativas. Este también es un reto muy grande, que no está solo alineado al tema de crédito, sino al tema de mercado, tema de liquidez. Es importante que nosotros tengamos y alineemos nuestra estrategia de adecuación de capital con las necesidades operativas.
y tenemos que asegurarnos que nuestros modelos de pérdidas esperadas estén ajustados con una visión a futuro. Este es el ahora. Y como les decía yo, vamos a conversar ya más adelante de cómo ajustar estos modelos o qué es lo que nos menciona la NIF 9 con respecto a este ajuste macroeconómico. Entonces, lo que deberíamos enfocarnos nosotros de aquí a máximo 2 meses, ¿sí? El next, que es de 2 meses a 6 meses, pues tenemos que enfocarnos en la administración de riesgo basado en los nuevos escenarios de disrupción. Como todo mundo dice hoy por hoy, el virus llegó para cambiar y para cambiarnos y tenemos que adaptarnos a nuestra nueva realidad. No mal haríamos en pensar que nuestro normal va a regresar a ser lo que era hace 3 meses o en el 2019. Entonces tenemos que enfocarnos en cómo vamos a administrar estos nuevos riesgos, asegurarnos que las operaciones de las instituciones sean sustentables, tenemos que responder al incremento de riesgos no financieros, monitorear diariamente capitales, liquidez y mantener una comunicación activa con reguladores y las asociaciones. Esto es muy importante. Los reguladores forman un eje principal para que el sistema financiero de los países se mantenga saludable. Y es lo que han estado haciendo y han tomado la batuta la mayoría de los reguladores de nuestra región. Entonces tenemos que estar en contacto, en constante comunicación con ellos para poder no solo entender su mensaje, sino también sugerir y proporcionar cualquier tipo de información que pueda agregar valor en estos días. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después de estos 6 meses? Pues transformar la función de riesgos enfocados en riesgos en los más importantes y soportados con herramientas tecnológicas y el personal adecuado. El día de ayer estaba conversando con un cliente, me decía, claro, ahora una de las carreras o una de las funciones más apetecidas en el mercado laboral es la gente de riesgos. Y es la verdad, porque ahora lo que tenemos que saber nosotros, lo que necesitamos buscar es profesionales que sepan manejar las herramientas adecuadas y tengan los conocimientos matemáticos, estadísticos suficientes para poder analizar, manejar la información, analizarla y poder agregar valor a la organización y en poco tiempo, ¿sí? Entonces, estas son las prioridades que tiene que tener el gerente de riesgo y tenemos que comenzar a operar bajo la nueva normalidad. Y antes ya de darle la palabra a Leonidas y que pueda comentarles un poco más acerca de los impactos de la NIF 9, quiero presentarles estos 6 puntos que de una u otra manera ya lo hemos venido conversando, pero que son los retos que tiene el CRO y no solo para la región, sino en general a nivel mundial. De por sí, lo que se espera, las diferentes organizaciones, los diferentes bancos centrales, le espera que los bancos cumplan con ese papel fundamental de ser el apoyo en la economía para que a través de la eficiencia puedan transmitir o puedan traspasar cualquier tipo de estímulo que el gobierno decida otorgar a los ciudadanos e inclusive poder colocar y reactivar la economía de una manera saludable para que se pueda recuperar en el menor tiempo posible. Entonces, para esto tenemos que estar claros, y no solo los gerentes de riesgo, sino en general todos los entes o las entidades de las unidades dentro de los bancos, es que el cliente es primero. Tenemos que tratar al cliente de una manera justa y vamos a tener que procesar una alta cantidad de solicitudes de préstamo, pero también encontrando ese balance entre una correcta administración de riesgo, nuestros límites, nuestro apetito de riesgo, pero tratando de ser justos con los clientes al momento de volver a otorgar créditos. Y para esto tenemos que entender cuál es la situación del cliente. Tenemos que ser muy inteligentes al distinguir cuáles son los clientes que están afectados temporalmente, es decir, por este periodo corto de la crisis, y cuáles son los que definitivamente están afrontando problemas de continuidad de negocio. Esto es lo que nos va a permitir es tener una estrategia de colocación de créditos y de análisis de créditos mucho más eficientes. Tenemos que nosotros como gerentes de riesgo tener una participación estratégica a través de sugerir políticas
que permitan y que flexibilice la reestructuración de préstamos, siempre tomando en cuenta las capacidades operacionales de la institución. Pero como les decía, ya no podemos regresar a nuestro antiguo normal. Tenemos que ser más flexibles, tenemos que adecuar nuestras políticas de crédito a la nueva realidad. Entonces, parte de nuestro valor agregado como gerentes de riesgos es sugerir cambios, reestructuraciones, modificaciones a nuestras políticas para poder seguir siendo rentables y poder seguir brindando el servicio con una continuidad de negocio. Y esto también es un reto definitivamente porque tenemos que subsistir con los alivios financieros que están otorgando los gobiernos. Entonces, además de que la situación de crisis de por sí ya genera mucha incertidumbre, ahora con estos alivios financieros nos tratan de como que atar un poco más o restringir nuestra estrategia. Entonces, nosotros tenemos que saber sobrellevar esto y manejar este alivio financiero de la mejor manera. Tenemos que aprovechar en general los 90 días que se está dando para poder acercarnos más a nuestros clientes y poder entenderlos, identificar cuáles son cuáles son sus necesidades y no quedarnos dormidos durante estos 90 días esperando que al día 91 el cliente regrese y nos pague el 100% de sus cuotas. Y por eso es que tenemos que también pasar al punto 5 y es renegociar la deuda con los clientes. Tenemos que reestructurar esa deuda. Y ya sea por un requerimiento regulatorio o algo interno, pero definitivamente esto se veía venir. Tenemos que reestructurar esa deuda y conceder facilidades de pago a nuestros clientes. Probablemente vamos a tener que ser flexibles en temas de tasa y en temas de tiempo. Y esto, lo que sí también se va a ver reflejado, y Leonidas los va a comentar más tarde, es en cómo se puede o cómo se va a analizar si esto sería o no una modificación material a los contratos de préstamo. Pero definitivamente sabemos, estamos claros en que vamos a tener que atravesar por un proceso de reestructuración. Y finalmente tenemos que trabajar en los escenarios de estrés. ¿Sí? De por sí, lo que estamos viendo hoy en día es un escenario de estrés. Y aquí recuerdo un cliente que tiene presencia a nivel global. Cuando estábamos en Dominicana, me decía, Jaime, yo necesito que ustedes me ayuden y hacer los escenarios, pero dentro de los 3 escenarios que yo necesito, yo quiero que en el análisis base o en el escenario base lo tomen en cuenta como si ya estuviera el COVID-19. Es decir, mis análisis adicionales pues serían cómo sería después de ese COVID, ¿sí? Mi escenario base, y esa es una visión muy acertada a mi manera de ver, es hoy por hoy estoy viviendo esta realidad. Esto ya, más allá de un estrés, es mi realidad, es mi escenario base. ¿Cómo voy a hacer yo para que estos escenarios poder determinar o trabajar en un escenario pesimista y en uno favorable, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que necesitamos o lo que tenemos que hacer como gerentes de riesgos es trabajar con el cliente, trabajar con nuestros stakeholders y trabajar en sugerir políticas que va a permitir que las instituciones identifiquen y corrijan problemas que se van dando en una etapa temprana. Ahora le voy a dar paso a Leonidas para que le hable un poco más acerca del impacto de la NIF 9. Sí, gracias Jaime. Fíjense, quisimos traer este punto que es bien importante porque todo lo que se puede hacer, todos los mitigantes que se considere van a tener impacto financiero. Y uno de los principales es en las normas internacionales de información financiera que muchas instituciones reguladas o no reguladas ya han implementado. Pero hay también que decir, aparte de esto, que a nivel regulatorio para las instituciones que están reguladas y que tienen otro tipo de regulación para presentación de estados financieros, también van a haber impactos. Y esos en este momento están siendo evaluados por los distintos reguladores para establecer cuáles serían esa forma y esos procedimientos a considerar. Lo que sí está bien claro es lo que o cómo se va a proceder con la NIF. La NIF ya ha sido implementada previamente para los países que se están acogiendo a esta norma y establece algunos retos importantes para efectos de cómo visualizar estos impactos de la crisis, ¿no? En primer lugar,
En primer lugar, debemos hablar de los modelos de negocio. En la etapa de clasificación y medición de esos instrumentos financieros, estos activos, muchas de las instituciones financieras van a tener, sobre todo en el aspecto de las inversiones, de esos instrumentos financieros de inversiones, van a tener que tomar o van a necesitar liquidez y van a tener que optar por disponer o vender esas inversiones. En los casos de que esas inversiones estén en el modelo 1, llamado anteriormente mantenidas hasta su vencimiento, ahora como modelo 1, pues eso tiene unas limitaciones. Desde el principio de la implementación, allá en los años, en el 2017, cuando nosotros iniciamos ayudando a muchos clientes, siempre les decíamos, ustedes tienen que tener estrategias de mitigación de riesgo en este tipo de modelos que son un poco restrictivos por la estrategia para los cuales están hechos. Estos modelos están hechos para que tú en teoría mantengas ese instrumento hasta el vencimiento o hasta casi hasta el vencimiento y no puedas disponer de ellos vendiéndolo. En estos casos, por supuesto, activando una estrategia de contingencia de liquidez o buscar liquidez en el mercado, pues estas estrategias sí van a poder considerarse y se van a poder venderse, por supuesto, y no va a tener que considerarse un cambio de modelo, sino una acción estratégica para afrontar los riesgos de liquidez en la institución. Igualmente que el tema de la frecuencia de ventas es un elemento que tampoco va a incidir en un cambio de modelo, con lo cual las instituciones que tengan instrumentos y que tengan que disponer de él, ya sea por una estrategia, siempre dije todas estrategias básicas de mitigación de riesgo, las estrategias de precio, de riesgo de precio y las estrategias de riesgo y liquidez, porque muchas, como decía Jaime, muchas inversiones de estas van a ver que su riesgo de contraparte o su calificación va a ser degradada y va a tender inclusive en algunos casos a tener posibilidades de riesgo de quiebra, con lo cual un modelo de este tipo no se hizo para que se mantuviera hasta el vencimiento, así sea que la contraparte en el mercado se desapareciera por una contingencia de quiebra, ¿no? Entonces, estos elementos tienen que ser evaluados, por supuesto, documentados y establecidos en las acciones. Otro aspecto importante y sobre todo que se está dando por las acciones que se están tomando en este momento son las modificaciones en los términos de los contratos. Todas estas prórrogas de la forma o características que se estén dando van a tener un impacto en este momento bajo las normas internacionales de información financiera para efectos de la modificación de contrato. Y la norma es muy clara. La norma ya había establecido que para pasivos financieros y para activos financieros había una forma de tratarse. Hay una famosa prueba del 10%, sobre todo determinada para el pasivo financiero, que es que si esa modificación de los flujos efectivos a cobrar descontados a la tasa efectiva original supera el 10% a los flujos esperados con la modificación, esta diferencia tiene que llevarse al estado de resultados en el momento que se modifica. Eso quiere decir que si todos estos activos se consideran de una manera material más del 10% o superan esa prueba, para pasivo financiero, esa diferencia debería llevarse al ganancias y pérdidas. Para los activos financieros, no es tan clara la norma, no tiene unos lineamientos tan explícitos, pero en mucho de la práctica se está utilizando esa misma regla del 10% para considerar esos elementos. Y el regulador del mercado de valores en Europa por lo menos ya consideró y ya estableció que esa modificación se puede aplicar juicios para determinar esa norma. Pero si vemos, adelante Jaime, si vemos en la práctica cómo se haría eso, lo que pretende la norma es que dentro de esas modificaciones de ese grupo de activos se evalúe cuál era el flujo esperado a la tasa efectiva original y el flujo nuevo, ¿verdad? Y si esa diferencia, vamos a suponer que se tome en referencia el 10%, la prueba del 10%, si supera el 10%, esa diferencia entre los flujos se debe llevar al estado de resultados. En este caso, si es menor o es mayor, puede ser una ganancia o una pérdida, pero en este caso serían pérdidas, llevarse al estado financiero. Eso es importante considerarlo porque es un efecto inmediato que va a tener a efecto de esa postergación de flujos. Y no es lo mismo, por ejemplo, postergar
esos flujos y de crear reestructurar y crear un nuevo contrato sin tasa de interés, como estoy viendo que están muchos ejemplos, en los próximos 12 meses o 24 meses al cliente, que llevarlo a una cuota de balón, ¿verdad? Porque el impacto a nivel de valor de dinero en el tiempo va a ser diferente. Y eso hay que considerarlo porque es un primer impacto que tienen que evaluar todas las instituciones que están expuestas a esta norma. Adelante. Otro elemento importante es la información con que se cuenta. Una de las cosas que para determinar el deterioro, la evaluación del default y las pérdidas esperadas, y que la norma siempre está considerando es, bueno, tratar de tener y utilizar la información razonable y sustentable sin costo y esfuerzo de proporcionar. Esto es una frase que siempre hemos sacado y siempre hemos tenido en cuenta para considerar los impactos que pueda tener las limitaciones de información. Ya estamos viendo que para efectos tanto de escenarios como transición de staging, vamos a tener limitaciones en nuestros mercados de información. Leí ayer que el Fondo Monetario Internacional ya está dando predicciones de la caída, lo decía Jaime, de la caída del Producto Interno Bruto, las estimaciones de caída del Producto Interno Bruto en diferentes países de Latinoamérica. Esta es una primera referencia con una publicación muy reciente, ¿verdad? Pero debemos esperar que vamos a tener mucha limitación de información, con lo cual el juicio es preponderante, ¿no? Y otro elemento, eso para efectos de esas estimaciones que se hagan. Y otro elemento importante para efectos de la norma es cómo vamos a tratar nosotros estas diferentes prórrogas y concesiones de moratorias, ¿verdad? En la aplicación de la norma. Y la norma es clara ya, inclusive la Autoridad Bancaria Europea, el IASB, que es el órgano que emite las normas internacionales de información financiera, la Superintendencia de Banco de Panamá, el ESMA, que es el regulador de mercado de valores en Europa, ya se han pronunciado y lo que han dicho es, señores, no necesariamente ni automáticamente la aplicación de una moratoria por estas condiciones es un incremento de riesgo. Y recuerden que un incremento de riesgo implica mayores provisiones para las operaciones que apliquen en ese sentido. Y lo que dice va a ser muy difícil determinar, aunque no limitado, pero difícil determinar ese incremento significativo, esos análisis de incremento significativo a nivel individual, por lo cual se recomienda que se haga a nivel colectivo. Entonces esto se une y se relaciona muchísimo a lo que estábamos hablando anteriormente también sobre la limitación de información razonable y sustentable sin costo y esfuerzo proporcionado. Es tratar de conseguir la información que pueda permitirnos a nosotros proyectar y estimar que esa beneficio que le estamos dando al cliente, en muchos casos no va a ser un incremento de riesgo o un default por naturaleza, pero en otros casos sí sabemos que, o pudiéramos saber o estimar que sí va a ser un incremento de riesgo o un default futuro, ¿no? También nos dicen que la moratoria de 30 días vencido, o sea, el establecimiento del indicador de 30 días vencido como por incremento significativo y la mora de 90 días como default puede ser refutable, ¿no? En estas condiciones que se están dando, ¿verdad? Y evidentemente tienen que ser refutadas porque lo que estamos concediendo es una moratoria a una serie de clientes que no necesariamente todos van a tener problemas, muchos están siendo previsivos, muchos clientes van a adherirse a esas acciones siendo previsivos, ¿no? Independientemente de que sus ingresos hayan caído o no, y eso es esperable, ¿no? Y en relación al tema de con visión a futuro y la construcción de escenarios y las estimaciones de esas pérdidas con visión a futuro, evidentemente también se relaciona con la información de que podamos disponer y que la idea de esas prórrogas o de esas estimaciones consideren cualquier juicio o superposición de los modelos y también se considera que estos modelos y los modelos aplicados por las diferentes instituciones para cálculo de pérdidas esperadas pudieran cambiar y considerarse. Pero adelante, aquí sí traemos algunos ejemplos de cómo podría, porque uno de los impactos y de las consideraciones que me están haciendo y están haciendo muchos clientes, cómo poder hacer y evaluar estos elementos. Lo voy a decir brevemente porque son ejemplos, ¿verdad? Pero primero, en primer lugar, cómo evaluar algunos indicadores ya propios de la norma de indicadores de cambio en el riesgo de crédito. Estos son algunos, en la norma, en el párrafo 5517, enumera todos los indicadores, pero hay algunos, inclusive ya hay algunas personas que han hecho, algunos grupos que han hecho estudios y análisis sobre
cómo analizar y cuán confiable pueden ser este tipo de indicadores sobre la posibilidad de crear falsos positivos o falsos negativos. Falsos positivos evidentemente serían clientes que estamos aumentándole el riesgo, pero no necesariamente se aumentó el riesgo, y los falsos negativos son clientes que dejamos de aumentarle el riesgo, pero realmente están aumentándose el riesgo. Entonces, hay unas guías que aquí se las dejamos como referencia para efectos de que puedan evaluar cuáles podrían ser los indicadores que mejor se comporten en este tipo de análisis cualitativo. Adelante. También hay que considerar, inclusive estudios y reguladores europeos han considerado cuáles son los triggers para efectos de carteras y tipos de carteras que pudieran estar utilizando. Esto no es una lista exhaustiva, evidentemente puede ser customizada. Cuando hablamos de carteras de consumo, evidentemente la pérdida del empleo o el desempleo va a ser un trigger que va a ocasionar, por supuesto, el incremento de riesgo o de default, ¿verdad? O la disminución de ingresos, como se está hablando de que muchas empresas van a optar por disminuir ingresos en la industria, pero también los triggers en carteras comerciales importantes, sobre todo asociados a los indicadores financieros o a los triggers específicos de empresas o proyectos que no tienen un estado financiero formal. Entonces, es importante que estos elementos puedan combinarse en análisis de evaluación cualitativo individual con análisis cualitativo colectivo, ¿no? Y para efectos de análisis colectivo, adelante Jaime, aquí también tenemos otro ejemplo. En la práctica, por lo general, lo que se ha utilizado para evaluar colectivamente, ¿verdad? La evaluación de diferentes carteras ha sido la evaluación de las probabilidades de incumplimiento, ya sea por un cambio absoluto, por ejemplo, que me diga, yo tenía una PD del 1% y cambió al 1,20% del 1% al 1,20%, entonces 20 puntos básicos podría ser un incremento significativo. Esto implica unos retos importantes porque tendrías que tener unas metodologías robustas probadas y estimadas para entonces proyectarlas hacia el futuro y establecer esos umbrales para incremento de riesgo. También los cambios porcentuales en las probabilidades de incumplimiento, entonces ya no hablar de cambios absolutos, sino cambios porcentuales. Bueno, que la probabilidad de incumplimiento me cambie un 50%, sea una calificación o un riesgo o un segmento, eso activaría el cambio de incremento significativo de default. Igual, los cambios absolutos en los umbrales, ya estamos hablando de diferentes umbrales, en este caso podrían ser calificaciones, puede migrar de una calificación C a una calificación D o AAA, de AAA a BBB, lo que sea que se considere en esos umbrales y considerando, por supuesto, y su relación a la probabilidad de incumplimiento. Y hay unos niveles absolutos, ¿verdad? Un punto 4 que está muy referido a carteras de bajo default para relacionar, ¿verdad? En algunos casos más complejos que no tienen mucha información, establecer esos umbrales. Adelante. Estos son ejemplos, pueden ser combinados, ¿verdad? Aquí hay otros dos importantes, sobre todo por el tema de la información. El Banco Mundial establece también un ejemplo para efectos de evaluación de incremento significativo a nivel colectivo, es el cambio de la calificación origen con el cambio de la calificación actual. Por supuesto, esto implica que se tengan calificaciones al momento del otorgamiento del crédito o de la operación para poder comparar con la calificación actual. Y otro ejemplo, ya para culminar, brevemente, otro ejemplo es el cambio y la aplicación de un modelo que pudiera evaluar umbrales para cambios en los saldos o matrices, pero de saldos de calificación, famosos roll rate, ¿verdad? Que no implica tener una PD, sino evaluar una cambio en la moratoria de 0 a 30 días y cómo ha sido, y pegarle, por supuesto, adosarle un indicador macroeconómico, pudiera ser el PIB, pudiera ser o las proyecciones del PIB, las proyecciones de desempleo, ¿verdad? Para determinar un porcentaje de saldos que pudiera estar en ejecución y asignarse el Stage 2. Fíjense que este método ya es completamente diferente a los utilizados anteriormente, porque lo que implica es a establecer no a nivel de operación, sino a nivel de saldos, cuáles saldos podrían estar migrando y aplicarle una pérdida esperada o un ajuste de pérdida, ¿no? Y eso es parte de la dinámica. Ya para culminar brevemente, hay otros impactos, adelante Jaime, otros impactos
¿verdad? A nivel de implicaciones de transparencia y revelaciones, por supuesto, estos cambios y esta forma de cálculos va a implicar mayores revelaciones en los estados financieros, en las notas de los estados financieros, para el establecimiento de estos impactos y sobre todo porque el juicio que va a tener acá en cada una de las instituciones va a considerarse. Hay que tomar ejemplos, hay que considerar elementos de nuestro entorno. Por ejemplo, muchos de los casos que estamos viviendo para efectos de escenarios y cálculos están tomando como referencia la crisis del 2008, en algunos otros casos la crisis que vivió Nicaragua hace 2 años, año y medio, ¿verdad? Que impactó también el tema de las probabilidades, algo puede ser un efecto de esta estimación. Pero básicamente la idea es que consideren todos estos elementos, sobre todo en las acciones estratégicas y comerciales que les va a hablar a continuación José Rafael. Ok, antes de darle la palabra a José Rafael, muy brevemente vamos a conversar acerca de cómo debe planificarse o cuáles son las preguntas claves que se tienen que hacer los CROs al momento de hacer la planificación de escenarios. Y muy brevemente, primero tenemos que estar claros de si la organización está utilizando análisis de escenarios para comprender realmente lo que está pasando en el día a día y si estos escenarios están agregando valor a la toma de decisiones y a la junta directiva y a los diferentes stakeholders. Nuestro equipo de riesgo está comprendiendo cuáles son las exposiciones actuales y si las está haciendo, las tiene cuantificadas. Eso es muy importante. Y cómo se puede aumentar su capacidad de comprender los cambios en tiempo real para tomar las decisiones. Lo que ya conversábamos antes, qué tan rápido podemos nosotros realizar los análisis, qué tanta disponibilidad de información tenemos para poder hacer estos análisis de escenarios. Y definitivamente esta práctica es un componente crítico para la gestión de riesgos. EY, como EY FSO, hemos desarrollado ya una herramienta, un tool que lo que permite o lo que tratamos de acompañar y ayudar a nuestros clientes es en definir escenarios de pérdida de una manera rápida y actualizada. ¿Cómo? A través del análisis de variables macroeconómicas actualizadas y lo más importante, que se ajusten a las realidades de cada una de las carteras. La realidad de las carteras de cada institución es diferente. Tarjetas de crédito, cartera comercial, productos hipotecarios, todo depende de la realidad del cliente y de los productos que ofrece. Y lo que estamos ofreciendo es tener resultados rápidos que permitan tomar las decisiones gerenciales y actualizar políticas, como les decía, la actualización, sugerir cambios de adecuaciones a las políticas es clave y es un valor agregado que tiene que dar el CRO y toda la función de riesgos. El análisis va a consistir en 4 fases. La primera va a ser identificar estas variables y definir los escenarios. Una segunda fase en donde vamos a trabajar ya con nuestros expertos matemáticos y estadísticos en realizar las modelaciones econométricas y financieras. Posteriormente vamos a hacer ya el análisis de esos impactos, tabular las respuestas, hacer la presentación adecuada de los resultados. ¿Y qué es lo más importante y consideramos nosotros de este análisis? Es que después ya de que ustedes puedan observar e identificar cuáles son los resultados, pues vamos a poder alinear estos resultados a acciones comerciales que permiten mitigar y cubrir cualquier deficiencia que nosotros hayamos encontrado dentro de, de nuestros análisis. Entonces, más adelante nosotros vamos a compartir las bondades de esta solución con cada uno de ustedes para que la puedan analizar y estamos muy abiertos a tener cualquier tipo de conversación con ustedes. Entonces, para conversar un poco más acerca de los planes de acción comerciales, pues le damos la palabra a José Rafael para que les comente un poco más a detalle de esto. Bueno, buenos días. Vamos a dedicar los últimos minutitos a conversar cómo todo esto calza en una solución que busca retomar el control, ¿no? Porque como hemos escuchado, el reto está en la cantidad de información disponible. Cuando hay incertidumbre, ninguna de esa información podemos pretender que sea la realidad o
o suficiente para tomar todas las decisiones que queremos, por eso la necesidad de generar escenarios y tener prever distintas rutas de acción. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que parte del éxito de cualquier esfuerzo que se haga es que sea un esfuerzo multifuncional, ¿no? Donde todo este ejercicio que se está haciendo desde riesgo, que se está haciendo en paralelo desde recursos humanos, desde negocios, y desde todas las áreas de las organizaciones, de alguna manera confluyan en una solución que sea relevante para los clientes y sobre todo para garantizar la viabilidad del banco futuro, ¿no? Entonces, nosotros en EY estamos analizando todas estas circunstancias que están ocurriendo, ¿no? Desde 4 dimensiones, ¿okay? Que son, bueno, el compromiso con el cliente, los drivers de crecimiento, la experiencia del cliente y todo lo que tiene que ver con el nuevo balance entre lo físico y lo digital, ¿no? Y así como les comentó Jaime hace un minuto, todo con un enfoque del now, del next y el beyond. ¿Okay? Que hay que hacer ya, que hay que ir preparándose para hacer y qué retos nos va a traer el post-COVID, ¿no? Entonces, lo primero y parte de lo que vemos como clave es esa convivencia funcional, ¿no? que ha sido un éxito en mercados que han pasado más adelante que nosotros, que están más adelantados en todo el cronograma de la propagación de la pandemia. En esos mercados, parte del éxito ha sido que confluyan las distintas áreas y mantengan un foco cliente. Entonces, si estamos necesitando más información para modelar, si estamos necesitando un poquito más un agarre de los valores reales y de qué está ocurriendo. Disculpa, ¿puedes alzar un poquito más la voz, por favor? ¿Aló? ¿Mejor? Ahí mucho mejor, sí. Gracias, Jaime. El aliarse con áreas de mercadeo, de negocios que tienen conexión directa con los clientes, es parte de la clave del éxito y parte de la ruta crítica de la retoma del control, ¿no? Entonces, ese enfoque en clientes que es lo principal, ¿no? Además de todos los retos que va a haber de generar negocios en pandemia, y post pandemia de poder llevar a los clientes y navegarlos en la nueva experiencia digital y que el banco del futuro pueda apoyarse más en capacidades digitales de trabajo remoto y tenga mecanismos internos un poco distintos para atender a los clientes, es todo un track de readiness que va avanzando, pero en paralelo hay que poder entender mejor cuáles son las necesidades del cliente y hacia qué va, ¿no? ¿Qué está viviendo? Pues, Jaime, avanza. Entonces, ¿cuáles son los imperativos del Now? Lo primero es, cualquier esfuerzo de continuidad debe estar dedicado a satisfacer las necesidades de corto plazo de los clientes dentro de esta crisis, ¿no? El atender el bienestar financiero de nuestros clientes y su salud financiera, ¿no? ¿Y por qué esto es clave? Porque en la medida en que seamos los habilitadores de una salud financiera de nuestros clientes, una mejoría o un control de cada uno de nuestros clientes de su salud financiera y le damos las herramientas a los clientes para que sean más saludables, eso nos va a dar en retorno clientes que tengan menos fragilidad en momentos como este para atender sus compromisos de repago, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos en este momento generar rápidamente capacidades para ayudar a los clientes a navegar esta transición y que salgan del otro lado de este evento todavía con ciertos niveles de salud financiera, es clave para que nuestros escenarios no se vayan a su versión más catastrófica, sino que estemos todos en una versión más comedida, ¿no? De lo que puede esto afectarnos en el futuro. Apegarnos activa y proactivamente a cualquier iniciativa gubernamental. En algunos países esto ha sido más complicado de hacerlo
reactivamente porque los gobiernos han sido más unilaterales. En otros países los bancos han sido más parte de la solución. En Estados Unidos han sido muy proactivos en brindar soluciones a clientes por un pánico de reputacional, ¿no? Que es nuestro cuarto punto. Y el quinto, ¿no? Los bancos tienen que estar alejados comunicacionalmente de ser parte del problema en estas circunstancias y no parte de la solución. El tema de la crisis que ya pasamos disminuyó muchísimo la imagen del sistema financiero en general y la desconfianza en los bancos. Y en la medida que haya desconfianza en el sistema financiero, entonces hay menos voluntad de compartir información, hay menos apegos a las marcas, hay menos el poder está más en el cliente porque realmente le da igual su proveedor de servicios financieros. Entonces es como una bola de nieve, ¿no? Que va incrementándose. Y la idea es que en este caso los bancos sean parte de la solución y no se mapee en ellos que no han colaborado proactivamente en sacarnos de esta crisis, ¿no? Y finalmente, aprovechar el particular de las circunstancias para impulsar todas las iniciativas digitales, porque el cliente está obligado en estos momentos a manejarse de manera remota. Entonces estamos dándonos cuenta de todas las brechas que tenemos en cuanto a nuestro readiness digital, en cuanto a la identificación remota de clientes y a la autenticación, en cuanto a la posibilidad de vender sin la presencia física. Y todas estas brechas, el cliente las va a echar más de menos en la era post-pandemia cuando todas las demás industrias que siguen operando han logrado movilizarse hacia lo digital, hacia el remoto, hacia modelos que no requieren que salgas de la casa, ¿no? Entonces, el banco puede aprovechar esto, uno, para impulsar la reeducación de sus clientes y el impulso de sus canales, que muchas veces están listos, pero no tienen la penetración que se esperaba inicialmente. Y dos, para rejustificar acelerar esta agenda, ¿no? Jaime. Entonces, ¿qué próximos pasos tenemos que dar como organizaciones hacia la recuperación y hacia la preparación para la nueva realidad? Bueno, lo primero es comunicación, ¿no? Comunicación oportuna y continua. Son las palabras claves en este caso, ¿no? La virtualización de los modelos en donde podamos atender de manera personalizada pero remota. Esto muy apalancado en el tercer punto, que es la digitalización. Tener todas estas capacidades que permiten que de manera remota y sin presencia física podamos seguir atendiendo a nuestros clientes, tanto en el ofrecimiento de productos como en la venta y el asesoramiento y el servicio, sobre todo, que mientras estemos en crisis el servicio va a ser lo principal. Luego, todo lo que tiene que ver con salud financiera y apoyar a nuestros clientes a salir de estos airosos. Y eso es un esfuerzo que tiene que ver mucho con la protección de la marca y generar ese vínculo con los clientes. El otro pilar es la continuidad operativa, que eso ocurre back office, el cliente lo sufre pero no lo ve, y nosotros por detrás estamos haciendo un montón de esfuerzos y conocemos los operativos que han montado nuestros clientes para poder mantener cierto nivel de continuidad, pero en procesos que no estaban diseñados y en políticas que no estaban diseñadas para atender de manera remota, ¿no? El último, que para mí es el más importante y que se acerca más a la conversación que estamos llevando, es conocer al cliente. Porque en la medida que yo aproveche el vínculo que tiene negocios y mercadeo con el cliente para poder acercarme en estos momentos y entender las realidades particulares de cada cliente, entonces yo voy a poder capitalizar esa información en mejores, en perfeccionar cualquier escenario futuro y en tener un poco una imagen más clara de la realidad
tanto de cómo se ven los clientes, sobre su fragilidad, sobre su capacidad de recuperarse, y con eso yo poder también calcular cuál va a ser su probabilidad de volver a un esquema normal. Jaime. Entonces, ¿cómo arrancamos este tema de la comunicación? ¿Cómo tocamos al cliente como iniciativa banco, ¿no? Un poco para obtener toda esa información. Lo primero es buscar una microsegmentación que esté basada en la contribución que los clientes tienen al banco, en sus niveles de fidelidad, en cuán frágil vemos la relación o su potencial de deserción, y la perspectiva de riesgo. Entonces, si yo logro dividir a mi población total en subgrupos, y esos subgrupos les puedo definir tratamientos, entonces yo puedo empezar a recorrer mi base de clientes. Entonces, dentro de esa microsegmentación, entender cuáles subgrupos son prioritarios, ¿ok? Y con esto busco poder priorizar, ¿no? Entender las circunstancias y priorizar para poder ver dentro de mi universo de clientes, que normalmente sería imposible contactar en un plazo inmediato y prestar un tratamiento diferenciado, a cuáles yo sí le puedo hacer un esfuerzo particular de llamarlos, escucharlos y entender cómo se ven ellos en cuanto a su salud financiera, a su capacidad de recuperación, etcétera, ¿no? Con esta priorización y los grupos identificados, hay que armar un plan de acción. ¿Por dónde y cómo orquesto yo unas comunicaciones a los clientes donde yo pueda generar esta cercanía y poder entender su situación particular? Bueno, entonces podemos crear un plan donde aprovechamos los clientes carterizados para que los equipos que siguen activos del área comercial puedan comunicarse personalmente. A otro grupo podemos comunicarnos tal vez por correo electrónico, por mensaje o por cualquier canal que esté a nuestra disposición para generar ese toque, ¿ok? Pero que ese toque no necesariamente sea un toque ni de cobranza ni de venta, sino de entendimiento, ¿ok? Y de cercanía. Entonces, finalmente, ese es lo que se quiere lograr en la ejecución, ¿no? Que podamos tocar al cliente, generar confianza, bueno, de los dos lados también, que el cliente entienda que como marca estamos allí para ellos, y que, Jaime, ya va a terminar, tranquilo. Y podamos entonces generar ese vínculo de fidelidad. La idea es que salgamos de esto fortalecidos, listos para la reactivación y sin haber perdido un hilo de continuidad relevante, y podamos acercarnos entonces a los clientes. Nosotros estamos preparando un instrumento que, bueno, vamos a estar comunicándonos con todos ustedes, nuestros distintos clientes, para ponerlo en marcha, para trabajar, para hacer un levantamiento regional sobre el sentimiento de los clientes sobre servicios financieros en esta época particular, y eso también va a sumar una capa de información que podrán todos aprovechar para tener un grip más firme sobre sus carteras de clientes y cómo esos clientes se ven de cara a la normalización que esperemos todos llegue lo antes posible. Ahora sí, Jaime. Sí, disculpa que se aplastó sin querer el next. Bueno, muchas gracias, José Rafael. Y no sé, Ori, si es que tenemos tiempo todavía como para responder un par de preguntas. Mira, la realidad es que ya se nos pasó el tiempo, pero en honor a la verdad, el que se quiera quedar y hacernos algunas consultas, pues vamos a responder unas 3 preguntas y una o 2 preguntas y ya, y con esto cerramos. Yo creo que sería lo
de lo más justo. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias a ustedes, especialistas, por acompañarnos y ayudarnos en este tema. Voy a pasar entonces a leer algunas de las consultas que tenemos acá. La primera que nos hicieron es, se sabe que los PDs van a aumentar, pero ¿cómo medirlo de una forma acertada de cuánto podría ser dicho aumento? Sí, a ver, el tema de las probabilidades de incumplimiento es complejo, primero porque en estos primeros 90 días con la moratoria de pago no vamos a tener ningún efecto de cambios en las probabilidades de incumplimiento para las instituciones financieras, de las instituciones financieras que midan bajo ese método, ¿no? El reto está en cómo considerar que esas probabilidades de incumplimiento van a estar siendo aumentadas o incrementadas posterior a la moratoria de pago. Y importante, no sabemos si esta moratoria de pago va a durar 90 días nada más. Todavía el hecho que sí tenemos es que solo va, o certeza que tenemos es que por lo menos va a durar 90 días, ¿no? Evidentemente aquí hay que considerar algunos elementos. Primero, la información razonable y sustentable. Una de las cosas que podría utilizarse para estimar algunos efectos sobre las probabilidades de incumplimiento en la información macro, ¿verdad? Otro elemento también que podría estar utilizándose para la estimación de esas probabilidades de incumplimiento sería inclusive la cobranza. La cobranza ahorita en este momento le va a dar mucha más información, ¿verdad? Que la moratoria, porque la moratoria no la va a tener, pero la cobranza sí. Hay muchos clientes que sí van a pagar y que están pagando, con lo cual te deja a ti una variable de decir, bueno, en situaciones normales estos clientes son de la base de que son de la probabilidad de no default, ¿no? Entonces eso también es un elemento que también debemos utilizar, pero sí es importante que estas estimaciones se puedan ir actualizando en la medida de estos 3 meses, que es la mayor incertidumbre ante este indicador, porque ni calificaciones van a cambiar, sobre todo a nivel regulatorio. Muchos reguladores dijeron no se cambia la calificación, no se afecta la calificación, con lo cual la mora tampoco, porque no es una moratoria, sino no obligatoria, o decir, ajustada a los requerimientos del cliente, ¿verdad? Y lo que nos queda es utilizar la información de estimación para ajustar esa PD o información de cobranza de los que sí nos están pagando para correlacionar ese efecto sobre las PD futuras que tiene la organización. Pero sí hay mucha incertidumbre porque la información no es completa y vamos a tener que utilizar mucho juicio para estimar esos impactos. Perfecto. Aquí tengo otra consulta que dice, me gustaría saber qué modelo de deterioro recomiendan en esta coyuntura y qué niveles de LGD qué niveles usar de LGD para soberanos y corporativos. Ok, respondo la primera y la otra se la dejo a Jaime, pero en el tema del modelo de deterioro, a ver, y creo que lo dije yo en la charla pasada que tuvimos hace una semana y media, y es que los modelos de deterioro no tienen por qué cambiar. O sea, puedes utilizar los mismos modelos de deterioro, solo que tienes que ajustarle y afectarlos por variables con visión a futuro. Esas estimaciones y esas expectativas que tengas de cambio en la economía pudieran ser ajustes a esos modelos. O sea, de manera de que seguir utilizando el modelo, pero ajustarlo con diferentes variables macro, diferente información, tanto interna como externa, que puedas tener. Bueno, la segunda parte que hablaba sobre las LGD de los bonos soberanos y corporativos. Bueno, súper rápido. Primero, a ver, tenemos que partir de un escenario donde tenemos bastante incertidumbre y la disponibilidad de la información puede ser muy limitada. Entonces, si es que vamos a analizar un instrumento en donde que sabemos que ya está en deterioro, pues definitivamente tenemos que hacer un análisis individual. Nuestra LGD tiene que ser mucho más detallada y tenemos que entrar a analizar cómo se podrían modificar pagos, etcétera. Pero hablando en una situación en donde estamos haciendo un análisis un poco más colectivo, con respecto a los bonos soberanos, pues tenemos las 3 calificadoras que están siguiendo muy de cerca esta situación y están haciendo análisis y emitiendo opiniones durante todo el mes en diferentes fechas. Y esta información la trae, se la consolida generalmente en Bloomberg.
Entonces, Bloomberg va a seguir siendo nuestro aliado principal al momento de definir esa LGD. Ahora, como decía Leonidas, ahí depende de la calidad de la información y muchas veces vamos a ver esto que cambie en el tiempo, pero hoy por hoy, de lo que hemos podido ver, las LGDs no han cambiado, no se han actualizado. Habrá que ver cuándo se puede actualizar. Pero definitivamente a través de Bloomberg tenemos que ir viendo para los soberanos hemos visto, y en general en la región hemos visto que se utiliza hasta una LGD entre el 70 y 75%. Y para los bonos corporativos es algo muy importante también para los que tienen calificación. En este trimestre ya las instituciones financieras a nivel global están ya emitiendo sus estados financieros y también las compañías que cotizan en bolsa. Entonces va a ser muy importante entender esos estados financieros trimestrales para que podamos identificar qué empresas están en algún riesgo específico y poder definir cuál va a ser el análisis o el umbral de la LGD. Pero resumiendo, yo creo que más allá de la LGD hay que hacer un análisis integral de toda la pérdida esperada y comparar y atar una PD, una LGD e identificar cualquier otro tipo de riesgo de contraparte que pueda estar en los instrumentos. Vale, muchas gracias. Aquí nos hacen una pregunta que dice, ¿en qué tiempo se puede implementar el Impairment Accelerated de EY? Sí, bueno, a efectos de la implementación de esta solución rápida, porque la idea de esta solución fue pensar en evaluar los impactos de esta crisis de una manera rápida. Nosotros hemos considerado estamos ayudando a clientes a considerar estos efectos en más o menos una semana. Evidentemente, estos análisis van a considerar la segmentación que se quiera, ¿no? Mientras más segmentación que se tenga, pues va a considerar más tiempo, pero si estamos hablando de evaluar una cartera corporativa y una comercial o de consumo, pues estamos hablando de tiempos de una semana, mientras mayor detalle, mayor segmentación se quiera, porque en muchos casos se quiere mayor segmentación, entonces estamos hablando de tiempo, pero se diseñó precisamente para hacer análisis de impacto rápidos para la toma de decisiones en materia de provisiones y en materia de acciones tanto de mitigación de riesgo como acciones comerciales, ¿no? Y estamos hablando de que no utiliza tampoco información, si no se tiene en PD, se puede utilizar la mora como una variable de proyección, que es importante también porque hay muchas limitaciones también de información y de modelos en muchos clientes medianos y pequeños, con lo cual está adaptado a cualquier situación, a cualquier entorno de cualquier cliente, sobre todo en el tema de la información disponible. Perfecto. Bueno, con esta pregunta última que voy a leer, ya con esto cerramos. Todo el resto de las consultas vamos a estar respondiéndolas directamente, pero hago esta para cerrar, ya que habla de cuál es la relación entre los negocios o el área de negocio y el riesgo durante esta crisis. Y ya con esto nos despedimos. Ahí doy mi visión y si quiere, José Rafael, bueno, José Rafael, Adelante, pero evidentemente esto es algo que tiene que estar integrado. Yo he venido hablando de acciones de mitigación y acciones comerciales en toda la presentación. Todo está relacionado e integrado. No puede ir negocio por un lado o riesgo por el otro, porque es que no van a ser eficientes van a tener un objetivo en común en función de lo que queremos hacer. O sea, todo va a tener un impacto. La idea es que riesgo o negocio se apoye con riesgo, ¿verdad? En el análisis de impacto y las acciones comerciales se tienen. Pero ahí dejo a Rafael para que ahonde en esta situación. Bueno, el negocio obviamente va a volver a una nueva normalidad. Van a haber distintas necesidades que atender. Va a haber una ola de innovación en productos y en la rentabilización de esquemas asociados a salud financiera y a servicios. Y en esto tiene que toda la organización sumar, ¿no? Entendemos que todo lo que todo ese apetito voraz de crédito y de generación de ingresos vía colocación
puede ahorita ponérsele una pregunta, ¿no?, de diversificación hacia generación de ingresos por comisiones o por servicios, ya que en momentos como este se ven todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Y es importante que el banco tenga otras fuentes de ingresos que lo hagan resiliente en momentos donde los números con que normalmente tomamos decisiones, bueno, estamos todos en webinars como este, ¿no?, un poquito conversando de cómo lo vamos a retomar, ¿no? Entonces, bueno, esa incertidumbre en otras líneas de negocio tal vez no ha sido tan afectada. En general, yo creo que el mensaje principal es mi negocio va a poder retomar la normalidad sin el resto de las funciones del banco trabajando al unísono, ni ningún área va a poder sacar sus conclusiones y proyecciones de futuro sin colaborar con negocios, mercadeo y entender y tocar base con sus clientes y entender qué necesitan, cómo están y cómo creen que van a estar. Entonces yo creo que un poquito ahí es donde se van a mezclar todas las funciones. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir el día de hoy con nosotros. Estaremos compartiendo una breve un resumen de la presentación del día de hoy y los esperamos entonces en los webinars que tenemos a continuación. Si quieren que les hagamos llegar el calendario, por favor no duden en contactarnos. El próximo ya será el próximo jueves, si no recuerdo mal. Okay, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por su tiempo.